Gracias. Señores diputados, vengo del mundo del derecho y por lo tanto había preparado una exposición sobre los principios que definen con absoluta claridad la insalvable inconstitucionalidad e inconvencionalidad del proyecto de ley en consideración. Pero a esta altura del debate creo que tal exposición resulta innecesaria. ¿Qué puedo decirles a ustedes que no hayan escuchado sobre el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece claramente que la persona humana comienza en el momento de la concepción? Sobre el fallo de la Corte Interamericana Artavia Murillo, que precisa el concepto de la concepción desde la anidación en el útero del fallo Niños de la Calle contra Guatemala, que sobre el mismo artículo 4 establece que el valor de la vida no puede ser objeto de una interpretación restrictiva. Ustedes conocen mejor que yo el artículo 29 de la Constitución Nacional, que les impide otorgar supremacías por las que la vida de un argentino quede a merced de persona alguna, y saben que, además de la nulidad insanable, esta norma califica a sus promotores de infames traidores a la patria. No vale la pena que exponga sobre el clarísimo artículo 19, el 24, inciso A, el 101A, inciso A del Código Civil y Comercial, todos los cuales reconocen inequívocamente la existencia y los derechos de la persona por nacer. Nada de esto es relevante para quienes tapan el sol con la mano o cierran directamente los ojos. Cuando decimos Convención de los Derechos del Niño, Pacto de San José de Costa Rica, nos contestan metafísica. Cuando invocamos el Código Civil y Comercial, nos contestan teología. Les propongo entonces renunciar en estos breves minutos a la exégesis normativa para situarnos en una perspectiva básica y primaria, la del sentido común, y desde ahí analizar algunos argumentos que se nos proponen a favor de esta ley para que este debate sea un diálogo y no una colección de monólogos. En primer lugar, un conocido constitucionalista ha expresado aquí que como el aborto no está expresamente prohibido en la Constitución o en los pactos internacionales, no hay ningún valladar constitucional o convencional para su legalización. Me pregunto, ¿en qué parte de la Constitución está prohibido expresamente lavar dinero, abusar sexualmente, violar, hurtar, robar o estafar? En ninguna. No obstante, el artículo 17 nos dice que la propiedad es inviolable, y eso impedirá siempre la legalización de la estafa y hará que la despenalización del robo o el hurto sea un contrasentido jurídico. Literalmente en la Constitución solo es inviolable la propiedad, la correspondencia y la defensa en juicio. En ningún párrafo dice que el cuerpo es inviolable. Siguiendo el argumento de este constitucionalista, no habría valladar alguno constitucional en legalizar la violación. De este modo, una dosis mínima de sentido común revela con absoluta claridad la falacia del argumento pseudo-constitucionalista que pretende avalar el proyecto de ley bajo tratamiento. Después hemos escuchado a un prestigioso filósofo del derecho en esta misma sala hablar sobre los principios de la libertad y la igualdad, afirmando que nadie puede imponerle a otro cómo vivir su vida y que el límite de ese principio es el no dañar a otro. Luego, ante la pregunta retórica de quiénes son sujetos de derechos, se respondió: todos los seres que pueden planear y llevar adelante un plan de vida. Esto es lo que nosotros valoramos y de hecho estas son las intuiciones de todos nosotros. Valoramos mucho menos embriones que fetos, muchísimo menos fetos que niños. Es lo que nuestro Código Civil llama capacidad progresiva. Y la capacidad progresiva tiene este fundamento clave en nuestros acuerdos éticos fundamentales. Valoramos mucho los que pueden planear y llevar adelante un plan. Hablar de vida no dice demasiado, hay vidas indignas, etc. Fin de la cita. En primer lugar, cualquier alumno de primer año de la Facultad de Derecho sabe que la única capacidad progresiva es la capacidad de hecho y que la misma se establece justamente en defensa del incapaz y no como expresión de una minusvaloración del mismo, por lo cual este argumento resulta improponible. El razonamiento de este yo filósofo, a quien estimo sinceramente, fulmina el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, inaugurando las figuras inéditas de la dignidad gradual y de los derechos humanos paulatinos conforme la evolución biológica de la persona. Señores diputados, ¿un niño de un mes de nacido es capaz de planear y llevar adelante planes de vida? ¿A los 2 años puede hacerlo? ¿A los 5 años tiene un plan de vida? Si tomamos el principio que este yo filósofo nos propone, ¿qué nos impide matar a estos niños que no tienen planes de vida cuando afectan a un progenitor cuyos planes de vida no lo incluyen? También hemos escuchado aquí a una psicoanalista exponer que lo que humaniza el embrión es el deseo materno que anhela que ese embrión sea un hijo, no simplemente un organismo vivo. En síntesis, postula que la existencia y dignidad del otro depende de mi deseo
Y mi deseo puede ser positivo o negativo, es decir, si lo deseo, si lo siento, puede vivir. Por el contrario, si no lo deseo, si no lo siento y si lo decido en consecuencia, deberá morir. ¿Qué sociedad puede sobrevivir si la dignidad y hasta la misma existencia del otro depende del deseo subjetivo del humor social? Lo paradójico es que esta eliminación del otro se sostiene sobre una estética de tolerancia democrática y pluralista. ¿Qué hay de pluralista y tolerante en eliminar al otro porque su vida no corresponde a mi deseo? Porque no puede planear y llevar adelante planes de vida, señores diputados. Conocemos este principio antropológico, sabemos de dónde viene y a dónde apunta. Y más allá de la racionalización con la que intenta justificárselo, su implantación en el derecho argentino nos acerca peligrosamente a las etapas más oscuras de la historia de este país y de la humanidad. Ustedes representan al pueblo de la nación y por eso tenemos que hablar el lenguaje del pueblo, para que lo que decimos se entienda. Por eso, más allá de los eufemismos de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto no es otra cosa que la muerte de una persona cuya condición jurídica no es discutible en términos constitucionales. Digámoslo fácil y simple, con todas las letras, para que el pueblo que ustedes representan lo entienda. Lo que estamos discutiendo, digámoslo claramente, es si se va a consagrar el derecho a matar a una persona inocente. Los motivos ya lo sabemos, lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero la consecuencia es lo que se oculta deliberadamente bajo conceptos abstractos y una terminología aséptica barnizada de progresismo. Termino esta presentación afirmando que difícilmente hay una ley más machista que la que propone legalizar el aborto. Si no hay datos oficiales seguros en Argentina, podemos buscarlo en un país desarrollado que ha legalizado el aborto hace 43 años como Francia. La legalización del aborto no generará libertades sino presiones en contra de la mujer gestante. Se ha repetido livianamente en este estrado que nadie lo obligará a abortar. Eso es desconocer la realidad de nuestra sociedad, donde una inmensa cantidad de mujeres de escasos recursos padecen diariamente presiones de toda índole. La tipificación penal del aborto defiende a esas mujeres y a su proyecto de maternidad porque nadie hoy puede impunemente presionarla y hasta obligarla a abortar. A excepción tal vez de algunas mujeres de clase media alta y alta, la desaparición de este freno legal no liberará a las mujeres vulnerables, sino a quienes en incontables casos las someten económica, psicológica y hasta físicamente, ya que a partir de la legalización no tendrá ningún reparo para obligarlas a abortar. Muchas gracias.